Pues bien, para terminar lo que viene siendo lo que se ha visto durante estos días en cuanto es la hipertensión, pues vamos a hablar el día de hoy de hipertensión arterial sistémica. Mm, las causas como tal no las manejamos durante estos días, pero recordar que puede ser primaria, la cual es normalmente idiopática, y puede ser secundaria, la cual normalmente está asociada a causas renales. Entonces, bien, comencemos con lo que viene siendo las definiciones. Para esto tenemos que definir qué es la hipertensión arterial, tenemos que definir qué es la crisis hipertensiva siendo su complicación y lo que comprende la crisis hipertensiva, que sería la emergencia y la urgencia. Comenzando con la hipertensión arterial, se dice que es la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. En cuanto a la crisis hipertensiva, es la presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y o la presión diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. En cuanto a lo que viene siendo la emergencia hipertensiva, es el estadio más severo de la crisis hipertensiva, la cual, que hay que resaltar, se asocia a lesión de órgano diana, pero de manera aguda. La hipertensión arterial maligna es una forma de la emergencia, que se define por la presencia de edema de papila cuando estamos explorando lo que viene siendo el fondo de ojo, junto con algunas otras manifestaciones neurológicas y cardiovasculares. De resaltar aquí la característica es el edema de papila. En cuanto a urgencia hipertensiva, se dice que es el estadio de crisis hipertensiva que no conlleva lesión aguda de órgano diana, aunque sí lo tiene de manera más crónica. En cuanto al diagnóstico, debemos decir que para hacer un diagnóstico se da de manera de escrutinio, ya que en realidad lo que viene siendo la hipertensión arterial no produce sintomatología como tal, sino que normal cuando es idiopática, esto hay que resaltarlo cuando es idiopática, sino que de manera general nos la solemos encontrar cuando hacemos una prueba de escrutinio en las personas mayores de 18 años y nos encontramos con una medición del manómetro, una presión arterial mayor a 140 sobre 90. Entonces, para hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial, es que ya me encontré una, una presión arterial de 140 sobre 90 cuando le hice en su brazo izquierdo. Vuelvo a repetir la prueba en su brazo derecho y me sigue saliendo una presión arterial mayor. Entonces, debe de ser en ambos brazos o, en caso de no ser posible, un brazo y una de las extremidades inferiores en dos determinaciones, ya sea al principio y final de la consulta o en una segunda consulta en una semana posterior. Hay que recordar que la presión arterial sistólica tiene un valor predictivo mayor que la presión arterial diastólica. Incluso nos podemos encontrar algún paciente el cual tenga una presión arterial sistólica mayor a 140, pero diastólica menor a 90. En este caso se le llama hipertensión arterial sistólica aislada, la cual la vamos a clasificar dependiendo de lo que obtuvimos en la presión arterial sistólica. En cuanto a la clasificación, pues tenemos lo que viene siendo normal, normal y normal alta. Este, y hasta aquí se supondría que podemos encontrar paciente con algún riesgo, pero aún sin ser hipertenso. De aquí en adelante, de 140 para arriba, vamos a poderla definir en grado 1, grado 2 y grado 3. Una mnemotecnia, bueno, no mnemotecnia, un truco para poderse aprender cuándo es grado 1, cuándo es grado 2, cuándo es grado 3, es que lo que viene siendo la presión arterial sistólica aumenta de 20 en 20 y lo que viene siendo la presión arterial diastólica aumenta de 10 en 10. Es importante resaltar que en base a la clasificación es el tratamiento, por eso la importancia
de esta. Muy bien, ya, ahora ya le tomé su presión arterial, ya lo clasifiqué, pero ahora la principal alteraciones que produce la hipertensión en el cuerpo es el daño a órgano diana. Entonces debo de buscar si existe o no el daño a órgano diana, porque en base a eso, uno, puede depender del tratamiento y dos, se dice que, según la guía de práctica clínica, se dice que si tenemos un paciente con daño a órgano diana, es mejor referirlo a un segundo nivel de atención. Entonces, en general, ¿qué cosas principales vamos a buscar? Pues de cajón hay que explorar lo que viene siendo el fondo de ojo, en el cual vamos a buscar edema de papila, desprendimiento de retina o presencia de hemorragias o trombos. Hay que revisar ingurgitación yugular, el cual nos habla de una sobrecarga de volumen, de una insuficiencia cardíaca congestiva, lo cual nos habla de cronicidad, de una falla ya de ventrículo izquierdo. En cuanto viene siendo la exploración neurológica, hay que buscar, o es importante la búsqueda de datos de evento vascular cerebral. Se dice que hay que realizar un electrocardiograma para ver si hay modificaciones cardíacas como crecimiento de ventrículo izquierdo. Y se dice que hay que realizar una creatinina sérica para buscar lo que viene siendo el daño renal. Aquí importante, como les dije al principio de la presentación, este, en lo que viene siendo la hipertensión arterial secundaria, suele ser de origen renal. Entonces se dice que el riñón puede ser el juez y el verdugo. Puede ser el causante de la enfermedad, pero la misma enfermedad también puede pues dañarlo. Aquí son lo que viene siendo el complemento de lo que es el daño a órgano diana, pero pues principalmente lo antes dicho. En cuanto a laboratorios, la guía de práctica clínica nos habla de que tenemos que realizar todos estos laboratorios, principalmente buscando alguna otra alteración o que tenga factores de riesgo cardiovascular, pero en sí, pues ya vienen los dos antes mencionados. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que resaltar tres puntos principales. El hecho de que todos los pacientes deben recibir medidas higiénico-dietéticas, no todos deben recibir medicación. Esto dependerá del grado de hipertensión, por eso les mencionaba la relevancia que tenía el hecho de clasificarlo y la presencia de algún otro factor externo. Todos los pacientes con lesión organodiana se deben de referir a segundo nivel. También todo paciente en el cual tengamos la sospecha de que su hipertensión no es idiopática, sino causada por alguna lesión de secundaria, pues, sería mejor referirlo a segundo nivel. En cuanto a la elección de medicamentos, se dice que se debe seguir el siguiente orden, siendo YKR2, tiazidas, betabloqueadores y calcio antagonistas. Se dice que se debe de seguir este orden, pero si se necesita más de 3 medicamentos, mejor referirlo a segundo nivel. Ahora, en cuanto al tratamiento de elección, por lo general, todo paciente grado 1, grado 2 se inicia con medidas higiénico-dietéticas. En cambio, el grado 3, en ese ya sí tenemos que iniciar con tratamiento farmacológico. Todo paciente con afección organodiana se necesita tratamiento farmacológico y paciente con enfermedad cardiovascular, tratamiento farmacológico. Estas dos, aunque el paciente se encuentre en grado 1, si encontramos afección, es importante iniciar con tratamiento farmacológico. Les decía que el tratamiento iba a depender en base al grado y en base a alguna alteración extra. Entonces, esto era a lo que me refería. Por ejemplo, todo paciente con infarto al miocardio, los medicamentos de elección son los beta bloqueadores y calcio antagonistas, no los YKR2 como dijimos que debíamos de empezar. En cambio, en el paciente diabético y el paciente con insuficiencia renal,
si es de primera elección, lo que viene siendo el YECA. En pacientes embarazadas, el alfa-metildopa. Como les dije, todos inician con medidas higiénico-dietéticas y la guía de práctica clínica nos maneja que según la edad sería el tratamiento de elección, siendo en menor de 55 años empezar con YECA, como dijimos, pero en los mayores de 55 empezar con una tiazida, un diurético tiazídico. Ahora, en cuanto a los objetivos de control, decimos que pues sería llevarlo a las cifras normales, que sería 140/90, con la excepción de que en diabéticos pues son en cifras menores, que sería 130/80. Les dije que el tratamiento de elección para todos los pacientes son las medidas higiénico-dietéticas. Entonces, eh, tenemos un cuadro en el cual nos dice todo en general, pero yo aquí les hice como un resumen que sería las indicaciones que le podemos dar a nuestro paciente, que sería evitar el consumo de sal menor a 5 gramos, consumir mínimo 3 verduras y 3 frutas al día, evitar lo que viene siendo los alimentos grasos, evitar los medicamentos AINES, lo que viene siendo evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el dejar de fumar y en realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día, lo cual se maneja que pues, nos ayudaría a reducir las cifras tensionales o sería suficiente para tener un control. Ahora, en cuanto a los grados, ya dijimos que paciente grado 1 inicia con pacientes, con medidas higiénico-dietéticas y a este paciente hay que revalorarlo mensualmente. Hay que establecer que si no se hay que ver que si no se establece un control con lo que viene siendo las medidas higiénico-dietéticas, nos tendremos que dar a la necesidad de iniciar tratamiento farmacológico. En cuanto a la revaloración, a- aparte de revalorarlo mensualmente, este, en cuanto viene siendo su presión arterial, es importante referirlo cada año a segundo nivel de atención, en el cual sea con el oftalmólogo para lo que viene siendo revisión de fondo de ojo y con el internista para la búsqueda de algún daño a órgano diana. En cuanto viene siendo el grado 2 o grado 3, importante igual el inicio con las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico. Y aquí pues es ya de cajón, no como en el anterior. Igual sí hay que revalorar mensualmente y pues si no se establece el control hay que ajustar tratamiento. De igual manera, como les dije en el anterior, hay que enviarlo anualmente con el oftalmólogo y a lo que viene siendo medicina interna para lo antes mencionado. En cuanto al ajuste de tratamiento, un paciente que ya le estoy dando tratamiento farmacológico, pero no he podido establecer un control. Se dice que siempre hay que incrementar la dosis del medicamento, siempre llevándolo a dosis máximas antes de agregar un segundo. Se dice que el incremento de fármacos se puede llegar hasta 3 antihipertensivos. En el caso de necesitar ya un cuarto, referirlo a un segundo nivel. La revaloración de grado 1 y grado 2, hacerla mensualmente en el paciente no controlado, pero en un grado 3 hacerlo semanalmente. Si no se establece un control aún así, enviarlo a un segundo nivel. La guía de práctica clínica nos ofrece lo que viene siendo un cuadro con los medicamentos, la dosis, la presentación y pues que el tiempo suele ser indeterminado. A mí me pareció un poco incompleto. Les realicé un cuadro en el cual tenemos el medicamento, bueno, tenemos el grupo de medicamentos, el medicamento, la dosis, la presentación y cómo lo vamos a utilizar. Cuál es la dosis de inicio, cómo se va a ir aumentando y cuáles son las contraindicaciones. Esto se los voy a dejar abajo en la descripción para que tengan la posibilidad de descargarlo. En cuanto a las complicaciones de la hipertensión arterial, tenemos dos importantes, lo que viene siendo el evento cardiovascular y lo que viene siendo la crisis hipertensiva, que vamos a ver en la segunda parte del video. Ahora, para definir un paciente, ¿cómo vamos a definir un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular? Recordar que todos lo tienen. La diferencia radica en cuál es el que tiene más riesgo cardiovascular. Entonces sería un paciente que tenga un grado 3 de hipertensión
Una hipertensión sistólica aislada se asocia más al alto riesgo cardiovascular, lo que viene siendo un paciente hipertenso y diabético, o hipertenso y con síndrome metabólico, o con complicaciones cardiovasculares previas, o con enfermedad renal crónica, o con datos subclínicos de organodiana. En sí, pues de resaltar que lo que viene siendo la diabetes, el síndrome metabólico y quizás las complicaciones cardiovasculares previas va a ser lo que nos vamos a encontrar normalmente, pues no suelen venir aisladas estas enfermedades, siempre o normalmente suelen venir acompañadas una de la otra. Bueno, aquí terminamos esta parte. En la segunda parte hablaremos de lo que viene siendo la crisis hipertensiva. Este, en la descripción les dejo el cuadro de medicamentos que les mencioné. Les dejo lo que viene siendo el CTO de hipertensión arterial. Les dejo las guías de práctica clínica. Y ya, es todo. Nos vemos en la siguiente parte del video. Hasta luego.